El otro día el destino quiso, algún algoritmo quizás malévolo o bondadoso, cómo saberlo, me hace sintonizar el nuevo programa que tiene el invitado de ahora, que se llama Javier Ponce. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo Chema, te ¿qué va? tal? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Entonces me pongo a ver el programa de Javier Ponce, que le hace una entrevista a un señor que ha trabajado con la famosísima Marisa Yulfo, ¿no? Marisa Yulfo fue un gran personaje, tenía restaurantes estupendos, pero sobre todo organizaba eventos, le hacía un matrimonio, el buffet, la luz, todo. Y era tan interesante esa conversación que yo dije, caramba, esta crónica está bien hecha. Es la segunda edición de tu programa, ¿no? Gracias, Chema. Y además viniendo de ti, que eres un gran cronista, un extraordinario conversador, la verdad que es un gusto escuchar esas palabras Pero de ti. ahí está, ese es el personaje que me refiero. Tu primer invitado Él fue es este mi, caballero de la... él es mi primer invitado, él es el segundo invitado, que él es Gabriel Pasos. El anterior que sale en la imagen es Mario Carosi. Y ella es Mirela Carbone, que es la invitada que sale este martes en Ausencia Cultural. Nos va a contar cosas que no ha hablado públicamente nunca, Chema. ¿Qué intriga estás esto Bueno, presentando? Mirela Carbone, que es bailarina, Sí, coreógrafa, famosa. era amiga de Marisa Garrido Leca y Ya. Mirela vivía afuera. Y el año 92 llega a Lima y Maritza la engaña y la hace participar en un taller en la academia de danza que estaba montando como fachada en la casa donde escondía a Abimael Guzmán. Ayudarme a estar en el segundo piso. Claro, Abimael estaba en el segundo piso y el primer piso hacía la La academia de academia de danza. danza, sí. Y entonces en la captura de Abimael cae Mirela también. Y nunca había hablado públicamente, a mí me lo había contado porque yo conozco a Mirela hace 30 o 40 años, nunca había querido hablar públicamente de este asunto y finalmente accedió a darme la entrevista y a contarnos a todo el Perú qué cosa pasó, O cómo fue sea, la experiencia de estar se presa en la va... DINCOTE. Lo que me está diciendo es que se va a develar un secreto que tiene su origen en el año 1992. 92. 33 años de silencio de Mirela Carbone se rompen este martes en Ausencia Cultural. No quiero spoilearte nada, porque este programa, pero te pregunto, ¿por qué estuvo callada todo este tiempo? Porque era una cosa Supongo que la estaban acosando para que hable. o sea, los amigos sabíamos, porque Ya, ella nos contaba ya. y he trabajado con ella y en algún momento eso ha sido material para las creaciones de manera más o menos revelada. Pero son cosas que uno no tiene por qué estar contando públicamente, sobre todo porque en el momento todo el mundo creyó que todos eran culpables, incluyendo a Celso Garrido Leca, a Patricia Guapara y todos los que cayeron en la casa que no tenían nada que ver No, pues, porque Maritza los engañó. No es una cosa muy fácil de conversar. Hoy estuve preso, pero fui inocente. La gente termina no creyéndote, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué cosa fue lo que realmente pasó. Bueno, esto es el martes, entonces no hay nada que hacer. Este martes en Ausencia Cultural en YouTube. El último libro de Javier que lo ha traído se llama Crónicas Maricas, pero sé que este es el tomo 1 porque estás preparando el tomo 2. Ese es el tomo 1, Chema, de Crónicas Maricas, en el que hablo y develo todos los secretos del siglo XX. Aquí te lo he traído para ti. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Ahora te lo firmo. Ahí consigno todo lo que pasó en el siglo XX en la historia de la homosexualidad en el Perú, en donde dejo claro que la izquierda no hizo nada por nosotros los homosexuales, sino que todo fue una gesta absolutamente personal. Hay que desmontar esta narrativa de la izquierda que ha engañado a la gente joven haciéndole creer que hicieron algo por nosotros. En el siglo XX no hicieron nada. Y en el siglo XXI lo que han hecho es convertirnos en una caricatura, en una payasada, porque o sea, los gays no somos pues las drag queens que van a leerle cuentos a los niños, Claro, eso es otra cosa. ni el feminismo es escribirse frases en las tetas e ir a incendiar iglesias, ¿no? Entonces Obviamente. nos han convertido en una Obviamente. caricatura. Bueno, acá estoy viendo son varios personajes. Sí. Algunos eran insospechados de ser gays, Sí, o no necesariamente. alguna gente conocida de la televisión y alguna gente conocida de la política y alguna gente que uno no pensaba que eran gays, ¿no? Pero sobre todo doy la historia de cómo los primeros 80 años los homosexuales solamente tuvimos presencia en las páginas policiales, entre los crímenes de vergüenza y las redadas policiales. Y luego a partir del año 79-80 comienzan a aparecer unas revistas pornográficas heterosexuales Z, 5, etcétera. ¿Z? Z, la revista Z. Me acuerdo de Z. La revista Z, Por si acaso 5. no la compraba, pero sí la veía en los kioscos
y la compraba todo el mundo. Ay, Chema, claro que la comprabas. ¿Cómo me haces que no la comprabas? Bueno, Inició, tú sabes que Z era una revista, inicialmente se llamaba ABC. ha pasado mucho tiempo, quizás mi memoria no es tan certera, pero fue muy popular. Esa y otra Claro, revista. esa, la revista 5, y comienzan a llamarnos, a tener contenido distinto adentro, y comienzan a llamarnos gays. Entonces, para nosotros fue un El alivio tener... concepto de gay nace ahí. Ahí por primera vez aparece, en ahí el Perú, aparece quiero por decir. primera vez en el Perú en esas revistas, y para nosotros fue un alivio por primera vez contar con una etiqueta que no estuviera asociada al crimen, a la patología, al pecado. A ti eso te tranquilizó de alguna manera, te hizo un efecto positivo, ¿te pareció positivo? Yo creo que sí fue aplicar esa positivo. palabra? Yo sí creo que fue positivo porque, bueno, ser gay, que es se traduce del inglés como feliz, bueno, Gay es felicidad, alegría. sí, ser maricón no tenía nada de feliz en esa época, ¿ah? Pero fue un alivio tener una etiqueta con la cual identificarse que no tuviera que ver con cosas negativas. Y además aparecieron estas revistas y aparecieron los locales, las discotecas. Y fue también importante contar con un espacio con el cual comenzar a formar una idea de grupo. Por eso es que entrevisto a Mario Karowski, que fue uno de los primeros que nos dio esos locales, ¿no? ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer este libro? Este libro que de alguna manera le dice a la gente, al público en general, hay una serie de personajes que han sido ocultados en su condición de gay, digamos, profesamente, o que no se han atrevido a decirlo, pero que han hecho un aporte al país. Sí, en Pero realidad... esos libros de personajes universales, de grandes figuras, Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto son serios, pero como que tienen también esa necesidad. Aquí lo que faltaba era una historia de los homosexuales en el Perú, porque no existía. La academia nos había considerado como una cosa que no había necesidad de investigar sobre nosotros. Y yo comencé a escribir unas crónicas en un portal que primero, el portal del Pollo Farsante, antes había estado en Lucidez. Lo hizo Beto Ortiz. Y yo ahí colaboré ahí también. Exacto, exacto. Habíamos colaborado juntos. Y aparecen comienzo a escribir unas crónicas y viene un montón de gente de las universidades a entrevistarme. Y ahí me di cuenta que había una necesidad de poner esto en un texto y me aboco a la investigación. He estado años investigando. Tiene gente de las universidades para investigar de qué trabajos universitarios. Para entrevistarme en las para las tesis. Para los alumnos. Estuvo de moda pues las tesis de género y de la historia de la homosexualidad y todo. Sí. Y como no hay nada, y los chicos lo único que creen que investigar es googleaban y lo único que salía era mi nombre, ¿no? En mi época yo iba a la Biblioteca Nacional con mi carnet. Y sacábamos las fichas, acuérdate que en el fichero buscábamos los cajoncitos, sí. Sí, mi foto, mi uniforme de colegio, los colegios, pero en la biblioteca de Abancay, de la avenida Abancay. Sí. No está, que hay ahora acá en San Borja, digamos, que no la critico, pero claro, yo de chico, con mi uniforme de colegio, acabado el colegio, me iba a la biblioteca de la avenida Bancay y hacía resúmenes de libros. Claro, y también en las bibliotecas de las universidades, en la biblioteca de la Católica. Me acuerdo que me iba a San Marcos yo también. Las famosas fichas. Claro. Apuntaba. Sí. Bueno, perdón, sigue. No, lo que te decía que había una necesidad de tener un texto, porque luego me di cuenta a la hora que entraba a ver las tesis, pues tú sabes que en el repositorio puedes ver las tesis de los alumnos que me habían entrevistado, y ni me mencionaban. ¿Pero por qué no te mencionaban? Porque hay la mezquindad pues de creer que ellos pueden descubrir una cosa que no estuvieron ahí. Yo sí estuve ahí en los años 80, pues querido, ellos no. Entonces dije, bueno, hay una necesidad de hacer un texto y de desmentir toda la historia falsa que ha contado la izquierda, el MOL y etcétera, de que ellos habían hecho algo por nosotros, que no hicieron nada. ¿El MOL no hizo nada? No, absolutamente nada. Ni siquiera ha sido capaz de poner al día su certificado de defensa civil, pues Chema, con toda la plata que reciben de fuera. Es el movimiento homosexual de Lima. Recuerdo vagamente, esto es inicio de los 80. Y sí, fundado en Nueva York. Y además, movimiento de homosexuales de Lima, cuidado. Que si eres de Huancayo estás jodido porque ellos no esa palabrita Lima la has pronunciado en tono aristocrático, ¿no? Pero claro. ¿Por qué no fue un movimiento de homosexuales del Perú? Qué curioso lo que me está diciendo, realmente me impresiona, porque cuando yo conocí al MOL a inicio de los 80, era una cosa que estaba pugnando por salir a la luz, de alguna manera. Había una represión, había una censura. Claro, estoy hablando del año 80, 81, 79. Eso a mí en esa época me parecía notable. A ti no. Mira, lo que pasa es que yo estuve ahí
Estamos hablando de En las 40 y discotecas tantos. nos ha llevado la policía en las redadas. He conocido mucha gente que la echaron de su casa y no tenían a dónde ir, y en algún momento he llevado a un amigo Ha que era llevado a gente al local al y mall para ver si los podían ayudar. Ellos no hacían nada, lo único que hacían era recibir plata de afuera y absolutamente nada. Seguramente después habrán hecho muchos discursos del 2000 para adelante, Yo pero en el que- siglo XX, el- no. Yo, sí, En yo la ya- diferencia la hicieron los personajes que aparecieron en la escena gay. Habían espectáculos travestis en la revista, en la discoteca de Mario Carosi, por ejemplo, en el Perseo, luego en otras como el Zeus, Escrúpulos. Y esos personajes que son Pimentel, Coco Marusix, fueron los que luego salieron y dieron la cara en los sí, medios. son posteriores, es otra generación. No, ellos son de la generación de los 80. Aparece Coco el año... Marusix también. Coco Marusix aparece el año A 81, Coco Marusix 82. Sí, lo he entrevistado alguna vez. Claro, en la claro. tele y todo. Coco sale segundo en el Miss Universo Gay que organiza Mario Carosi en el año 82. O sea, él ya estaba ahí. Y él es el que el año 91 da la cara con Jaime Bailey. Y el año 94 también sale Jaime Bailey con su novela No se lo digas a nadie. Ese es un momento. Esa novela es tremenda, ¿no? Claro, además puso Es un- sobre la es un mesa un antes y un tema después. que la gente hablaba por debajo de la alfombra, y ahí se expuso, nos gustara o no se expuso. Y ya Coco Marusix venía en todos los talk shows hablando y dando la cara, y era tan hermosa que aprovechaba para decir cosas inteligentes y la gente no cambiaba de canal. Bueno, era una estrella, ¿no? Claro, una estrella absoluta. Una estrella, ¿no? Claro. Además de bella, era muy talentosa y era muy inteligente. Entonces hay que... Era inteligente. Es verdad. Mira, a Coco y luego a Ernesto Pimentel, que Bueno, también da la Pimentel cara es de una inteligencia superior. Claro, y da Debo la cara, decir. da la cara en la televisión. Sí, he y- visto tu nota que está en YouTube con Pimentel, cuando están con una botella de un vino rosé, puede Sí, ser, sí, o en su algo así, casa. con su copa. Esto me impresionó, yo no tomo, pero yo invito ese vino a la gente. Entonces, ahí habla Pimentel. Yo a Pimentel lo trato en RPP hace muchísimos años, pero veía un tipo tan articulado, tan notable, y yo le dije algo así, ¿no? Tú vas a llegar muy lejos. Mira, Ernesto para Y mí llegó. es el personaje del siglo XX porque logra capitalizar todo lo que se aprende en el siglo XX en términos de homofobia, de racismo y de aceptación a una serie de cosas, y crea este Pero personaje. Serrano también está combinado con eso. Exacto, crea este personaje que es travesti, pero no es erótico, es decir, no se te No, quiere no es tirar erótico, encima, no. es familiar, hace un circo y todas las familias Es van. famosísimo. El circo pues es el sitio donde va la gente a festejar la Es época bien, más es importante bien, del la país. Chola Chabuca es bien aceptado por todo el mundo. Por todo el mundo. Y es el primer Aunque personaje. sea de generaciones más tendiente a la homofobia que otras, por edad, también es bien aceptado. Además es el primer personaje, acuérdate, que sale en la televisión diciendo yo tengo VIH. Y ya la gente bueno. había empatizado con él y ya no cambiaron de canal. Entonces realmente te había ganado la batalla a nivel familiar. O sea, eso no se puede descartar A así nivel nomás. familiar. Él vivía- Eso es hacer algo Él públicamente. vivía con su abuela, ¿no es cierto? Claro. Adoraba a su abuela. Adoraba a su abuela. Adoraba a su abuela. Bueno, él es una persona íntegra, ¿no? Yo le tengo un aprecio y un respeto inmenso. Vamos a tener que ir a una Además, pequeña gracias a pausa. él, Chema, gracias a él, gracias a las cosas que hace públicamente, se comienzan a dar las medicaciones para el VIH gratuitamente en el país a partir del año 2004. Esto es verdad. Hay que agradecérselo también Hay a que él. reconocerlo. Voy a hacer una pequeña pausa. Javier Ponce. Me está por salir el segundo tomo, así le llamo yo, de Crónicas Marcianas. Este es el primero. Está referido al siglo pasado. Es este siglo XX, son crónicas maricas. El Crónicas siglo XX y en el... Crónicas Marcianas, he dicho. Dijiste marciana. Bueno, estamos un poco en Marte también, ya últimamente. No, pero que ese es el libro de De Ray Bradbury. Ray Bradbury. Sí, sí. No, y ahora sale el tomo 2, que está enfocado en el siglo XXI, pero también algunas cosas del siglo XX que se habían quedado pues, por falta de espacio sin consignar en el libro. También por Pregunto, planeta. ¿Habrá sorpresas increíbles en este segundo tomo? Sí, hay sorpresas de personajes públicos y De de crónicas algunos... maricas, no marcianas. Y de algunos políticos también. Políticos. Políticos. ¿Cuántos? Muchos, más de lo que uno cree, los políticos han tenido que esconder su homosexualidad para poder ejercer el cargo públicamente. Más allá de Bruce, ¿no? Carlos Bruce sí, en algún momento sale y dice públicamente que es gay. Y es casado. Ahora es casado con Ahora un es chico.
Y aún así ha seguido y ha continuado su carrera como servidor público de manera impecable, pero ¿no? bien. Muy bien. Entonces, Es un alcalde, creo, no conozco mucho su obra, pero bastante exitoso según sí, y parece. además ha sido un gran ministro de Estado en tres Techito. distintos, Techito, en tres distintos gobiernos. Entonces, hay que reconocerle eso. Y además lo dijo públicamente y en una carátula del Comercio salió con sus hijos diciendo, yo soy gay. Oh, salió con sus hijos. Salió con sus hijos además Estoy fue recordando eso. un golpe genial, ¿no? De muy buen marketing. Un golpe de efecto tremendo. Sí, claro. Además, ya la gente no podía, un tipo respetado, que todo el Y mundo sale con creía, sus hijos, que le había ya. hecho casas a todo el mundo y de pronto sale Y diciendo después, esto. y sale con sus hijos. ¿Le costó salir en esa foto con sus hijos? Mira, O sea, le costó narrarle esta historia. No quiero que spoilees tu próximo libro, pero le habrá costado narrarle esta historia a sus hijos. ¿Cómo sí, te imaginas la escena? cuando él le cuenta a sus hijos, absolutamente atemorizado y temiendo alguna reacción negativa, sus hijos lo miraban y le decían, ay papá, pero ya sabíamos. Ah, Y entonces lo cuenta en la entrevista, porque le hago una entrevista extensa para Crónicas Maricas 2 y transcribo la entrevista. Y ahí cuenta que los hijos le dijeron, ay papá, pero ya sabíamos, porque claro, eso era una cosa que ellos veían, ¿no? Pero respetaron que él hiciera con su vida sus privada. hijos le dijeron Porque, que ya sabían. claro, pero ¿por qué uno tiene que confesar? Yo nunca he visto a un heterosexual confesar su Esa iba a heterosexualidad, ser mi por pregunta ejemplo. siguiente. ¿Existe una cuestión gay? O sea, si a mí, cuando a mí me preguntan mi currículum, nadie espera que yo diga que soy heterosexual. Exacto. Pero yo ya lo estoy poniendo. Ya lo estás poniendo. ¿Por qué? Porque hay una especie de ¿cómo se llama? Una cosa paranoide sexual en este momento, que a todo el mundo le están pidiendo esas cosas, ¿no? Bueno, Pero es eso que debería... ¿Se llegará a normalizar un día la cuestión gay? yo creo para que, no? que ahora a lo que debemos apuntar es a que esas cosas no se mencionen. La sexualidad de Yo la voy a eso gente también. es absolutamente privada. ¿O acaso han hecho un LGTBIQ más de la heterosexualidad? No he visto. Entonces, No, pues. ¿por qué si a nosotros nos han convertido en una sigla médica y los heterosexuales no? Entonces, yo creo que eso ya debe pasar a la invisibilidad. Por Igual que ejemplo, la tal gente... fulano es un gran futbolista y gay. ¿Por qué? Y gay. Y gay. Nunca he ¿Por qué? visto Y gay. una noticia que diga heterosexual se ganó la lotería. No hay, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces, porque ya eso, al igual que la raza, la religión, que son datos irrelevantes para de decidir si una persona es mejor o peor o etcétera, debería pasar a la inexistencia. Pasar a que eso forma parte de tu vida privada y Será así. y no tiene por qué definir Yo tu creo vida que va a ser pública. así. Ojalá, ojalá. Yo creo que existe una cuestión gay, quiero decir. Lo gay es algo que tiene una especie de plataforma común reivindicativa, tipo partido político, por ejemplo. No. O tipo secta o algo parecido. No, yo no creo que porque Al inicio puede haber sido así. No, o sea, en algún momento en los años 2000, la izquierda, bueno, un poco antes, cuando fracasa la receta comunista, la izquierda dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se travisten de gays, se travisten de ecología, de feminismo y de animalismo, y abrazan esta especie de sigla con colores, pero su receta económica sigue siendo la misma, No, el eso, mismo claro. fracaso. Y Ya, ellos pero- se han apoderado de esto y los chicos jóvenes creen que porque son gays entonces tienen que ser de izquierda. No, Pero no, eso es una eso es estupidez. absurdo. El gay puede ser de cualquier partido Eso es una político. estupidez. Además, la O de izquierda no ha cualquier- hecho nada por nosotros. o Lo de- único que o hace de- es bloquear cualquier iniciativa que han tenido la gente liberal. O cualquier equipo de fútbol, o cualquier Exacto. secta religiosa, o no. No tiene una cosa nada que ver Claro. con la otra. Lo que pasa, pero sí, hay todavía este estereotipo, el gay tiene una cosa común. Como se dijo inicialmente de la mujer también. ¿Eh? Lo que Cuando pasa es que las mujeres eran congresistas. lo que pasa es que, Chema, hay que también aceptar que la derecha ha hecho el ridículo abrazándose de manera tan absurda los dogmas de la Iglesia Católica que dejan fuera a la gente y entonces hay un montón de gente que ha ido a decir, bueno, y entonces, ¿quién me acepta? Estos ya. Y de manera ciega y acrítica han ido a tirarse a este grupo que finalmente tampoco los quiere. O sea, los primeros campos de concentración para homosexuales de la historia Sí. los crea el Che Guevara, querido, en Cuba. Bueno, los nazis también pusieron Claro, pero en- generales, ¿no? O sea, para todo lo que no fuera ario, y ahí estaban los gitanos, los negros, los Pero homosexuales y había los mucho de judíos. ellas. Lo que Pe- pasa es que eso se ha tapado un poco. Como ahora hay una especie de neofascismo, se tapa un poco esta cuestión. Claro. Pero yo he ido a Auschwitz. Yo estaba Claro, en yo he estado en Auschwitz, en Dachau también.
también, ¿no? También estaban en Dachau. Lo de Auschwitz, ¿qué te parece? Es impresionante. Atroz, atroz. Además, ¿acuerdas que decía Arbeit macht frei? Sí, El trabajo ya, los ya, hará sí, libres. claro. El Che Eso Guevara sí, se copia claro, esa frase y claro, pone: el por- trabajo los hará hombres. Claro. En el pórtico de los... ¿Por qué se ha pensado que el trabajo te hará hombre? ¿Por qué se ha pensado esto como una anomalía? ¿Es esto una enfermedad? ¿Tú naces siendo gay? Tú ¿O te- naces- O alguien te contagia, o alguien te contagia el virus, digamos. Mira, yo soy gay a pesar de que yo recibí toda una socialización y una culturización para heterosexual. Yo tuve amigos, familia, colegio, de televisión, publicidad, cine, todo heterosexual y aún así salí maricón. ¿Eso quiere decir que soy el fracaso de la cultura? No, eso quiere decir que la cultura no juega absolutamente ningún papel, ni la familia, ni nada. Otro Tú concepto. naces de esa manera. Otro concepto que había es, mira, dile a tu hijito que no pare mucho con esos tipos porque eso se le va a pegar. Bueno, Se pega. a mí Hay rodeado un- de hay un heterosexuales con- nunca se me pegó la heterosexualidad. O sea que, querido, no se puede homosexualizar a nadie. No se puede. Eso Pero es un que- fracaso. Pero es que hay virus más contagiosos que otros, pues. La tontería sí se puede, sí se puede. Una cosa es el COVID y otra cosa es el resfrío común, ¿no? De repente ¿cómo se llama? El virus gay es más COVID que el resfrío común. No, no hay Se puede ningún, pegar no hay más. ningún virus gay. Lo que hay es una... Si no te juntes, mira, ese es un tipo así amanerado. ¿sí? No, lo que hay es una persecución contra los gays, pero eso viene del judaísmo, porque en el judaísmo para ser judío, que ellos se sentían el pueblo elegido, tenían que nacer judíos. Entonces, un judío que no procreaba era pues una cosa perseguida y negativa. Pero luego eso lo adopta el cristianismo, pero el cristianismo no tendría por qué haber adoptado esa persecución, porque tú cristiano te puedes convertir, te puedes evangelizar. Y luego también ya el Islam lo coge Bueno, como el una Islam es cosa feroz en eso. que ellos además creen que es obligatorio convertirte al Islam, ¿no? Pero El Islam en eso es feroz, debo decir. Bueno, cualquier es feroz, pero el Islam es tremendamente feroz. sí, además el Islam justifica, cuestión, debo decir. cualquier asesinato en nombre de Dios como una cosa positiva. Bueno, el problema es ese. El problema es que ahora hemos vuelto a matar en nombre de Dios. Sí. El problema que tenemos, las tres religiones monoteístas, son el cristianismo, el judaísmo y el islam, nacidas en el mismo lugar y históricamente han matado en nombre de Dios. Sí. Eso me parece una cosa absolutamente escalofriante. A mí me parece escalofriante que en pleno siglo XXI la gente todavía decida su vida personal y su vida social a través de unos textos absolutamente absurdos de hace más de 2000 años. Bueno, es fe, ¿no? Es creencia, ¿no? Me parece muy bien para La tu- gente para- necesita creer. Yo entiendo la creencia y la defiendo siempre y cuando sea una cosa personal que tú creas y con eso y tú expliques qué cosa va a pasar en el momento en el que te mueras. Muy bien, porque la ciencia lo único que te dice cuando te mueres es que tu cadáver se va a podrir. Pero y las religiones te ofrecen un más allá, lo cual me parece fantástico porque cuando se muere una persona que tú amas es desesperante. Pero regir tu vida social, tu vida pública e imponer ese dogma a los demás, eso me parece atroz. Hay una película, esto va para mucho más, pero en fin, hay una película de Javier Ponce que es sobre Lucha Reyes. He visto partes. Lucha Reyes es un personaje absolutamente fascinante. Creo que todavía no está suficiente reivindicado. Tu identificación con Lucha Reyes es evidente en esa película, porque tú en Lucha Reyes destacas el sufrimiento atroz Sí, de sus yo primeros hice el años. documental de Lucha Reyes, después hice el de Sarita Colonia. de Sarita Colonia, no lo he Y visto, debo el decir. de Lucha Reyes efectivamente es un personaje con el cual yo me identifiqué, bueno, de toda la vida. Yo recuerdo cuando era niño en la casa de mi abuela ponía el disco de Lucha Reyes y yo me quedaba fascinado mirándola en esta carátula y yo escuchaba que decían que era fea y yo decía, pero ¿cómo era puede fea. ser fea con esta voz? Sí, no puede ser fea. Entonces ahí entendí esta cosa de ¿Es la adentro y mejor voz afuera. del Perú? ¿Perdón? Es la mejor voz del Perú. Por supuesto que es la mejor voz del Por Perú. supuesto. Y no hay nadie antes y nadie después parecido a ella, porque además es una creadora de estilo y es un personaje brutal en escena. Se mete con un hombre que le pegaba. Tuvo, la verdad, que una pésima Este personaje puntería. que tú sacas en el libro. Se casa con en el video. un hombre que se llamaba Casquero, un policía, Sí, un policía. que la destroza. Era tipo brutal. Ella se casa con él para poder salir de la precariedad, porque su vida fue pues terrible, ¿no? Pero fíjate que a pesar de ser negra, a pesar de ser considerada fea, de haber estado enferma, de ser mujer y de tener todo en contra, logra ser la mejor cantante de este país, de nuestra historia. Su entierro es una cosa brutal. Su
Su entierro fue, bueno, más de 60.000 personas que Es la una cosa llevaron, la impresionante. llevaron en hombros desde San Francisco hasta el Ángel, Sí. donde está enterrado. Es que se murió una diosa. Se murió una diosa y la gente no podía creer que esta persona tan amada, tan maravillosa, que nos había identificado con la música. Porque fíjate, Chema, que la música es un elemento en el cerebro que el Alzheimer no puede destruir. Tú, una Es persona con correcto. Alzheimer, Yo he le visto pones música experimentos. y reacciona. He visto hace muchos años un documental de un asilo de ancianos, asilo digamos, todos con Alzheimer, pero llegan unos jóvenes, le ponen sus audífonos y aprietan la tecla y salen canciones de la juventud de esos tipos. Inmediatamente se ponen en pie y comienzan a cantar la canción. Es una locura. Y además, ni siquiera la demencia, por ejemplo, yo he trabajado en Larco Herrera 1 año y medio. No me digas. Sí, pues yo soy psicólogo clínico. Sí, yo He sé. trabajado, ¿Estuviste en el Largo Herrera? claro, y he estado en Larco Ese es Herrera. otro capítulo. He estado en Larco Herrera con psicóticas crónicas, con enfermas de esquizofrenia, y que algunas que no tenían respuesta a nada, les ponías música y se movían. Sí. Entonces, Yo lo he visto en ese documental, es impresionante eso. O sea, hay un reducto del cerebro que guarda la música intacta, Y que yo- no se deteriore esa memoria. sí, no se deteriora. El Alzheimer no puede Porque borrar. la parte del cerebro que guarda mi nombre y apellido, mi identidad, mi mujer, mis hijos, mis nietos, ¿qué? Eso está deteriorado. Eso se puede desaparecer y eso se puede borrar, pero Está la deteriorado. respuesta, Pero la parte de la música no. la respuesta emocional a la música no se borra. Entonces, Lucha Reyes fue pues como una sacerdotisa de las emociones, ¿no? Un personaje además que ella misma ya era una construcción de una obra de arte. ¿Tú serías Partido. político? ¿Serías candidato? No, yo estoy más enfocado en recuperar el pasado, en dejar unos archivos de personajes como lo de ausencia cultural que van a quedar para más adelante, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo de investigación te demanda uno de estos tomos de Bueno, Crónicas muchísimo Maricas? tiempo. El Crónicas Maricas 1, yo vengo entrevistando a la gente mayor desde los años 80. Yo me robé la cámara de video de mi papá Sí, y no eso solamente lo has me iba contado. Eso a lo has las discotecas gays a filmar a los espectáculos travestis, sino también entrevistaba a la gente mayor. Yo siempre he tenido mucha fascinación por la gente mayor. Y los entrevistaba para que me contaran cómo había sido en los años 20, en los años 10, etcétera, todo el movimiento gay, cómo se escondían. Entonces, eso más la investigación que he hecho en la Biblioteca Nacional, he recorrido las ciudades del Perú, porque no solamente ahí está consignada la vida gay de Lima, sino también de Piura, de Cusco, de Huancayo, que había menos, pero había. Claro, había una discoteca gay cerca de lo que hoy se día en Larcomar, en Larco, Sí, sí. Habían dos. cerca de lo que es Larcomar. Cerca de lo que es Larcomal había el Querel, ¿Cómo- que era una chiquita. ¿Cómo se llamaba eso? El Querel, y después había otra que se llamaba Escrúpulos, un poco más cerca de 28 de Yo he julio. ido a una de esas, Al Querel, seguramente. llevado por dos amigas, que me dejaron ahí suelto y se escondieron. ¿Y dónde están mis amigas? Entonces alguien me comenzó a invitar un trago. Entonces mis amigas me comenzaban a mirar y me decían, ¿Aceptaste o no? claro, acepta el trago. Sí. Uy, pero que mira, Acepta habían trago. dicho en los 80 que era, si acepta tu trago, acepta tu cuerpo. Bueno, no tanto en ese momento fue solamente... No sabías, ayuda con más, ayuda con Me más. comencé a sentir un poco ridículo, porque yo estaba con mi ternito azul, ¿no? Mi corbatita, mi camisa, etcétera, y mis amigas me habían llevado para reírse de mí, en realidad. Porque todavía ser gay o estar en una discoteca gay era motivo de burla o motivo de risa. No, sino o sea, de por- someterte a una situación incómoda. El motivo de burla era yo. ¿Pero por qué? Porque ¿y este cómo va a reaccionar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a Claro. hacer? Se morían de risa. ¿Pero Bueno, cómo al final, reaccionaste? ¿Cómo te comportaste? De manera normal, me imagino. Me tomé mi trago, etcétera, Claro. y punto. En esa época todavía tomaba, ahora ya no tomo alcohol. Ni un vinito. No tomo nada de alcohol, porque tengo, perdón, un problema neurológico. Entonces el trago está contraindicado. Está contraindicado. Pero Bueno, entonces, ¿qué políticos saldrán en el segundo tomo de uy, Crónicas Maricas? Eso lo vamos a dejar ahí en suspenso. en suspenso porque si no me demandan. Mejor que me demanden después, una vez que haya salido. Pueden confiscar la edición. No, judicialmente. yo cuando... Si yo sospecho que puede estar en tu libro, por ejemplo, puedo ir a un juez y decir, sospecho que este sujeto
me está poniendo en esta posición. No, el sistema judicial funciona con hechos, no con sospechas. De acuerdo. Bueno, Y además, por ejemplo, en Crónicas Maricas 1, yo se lo di a leer. Mi padre es abogado, mi hermano también, y mi mejor amigo también. Entonces le di a leer ¿y qué le dijeron? No hay nada y me ilegal. dijo, mira, aquí quien te va a demandar eres tú mismo, porque quedas pésimo. Porque en Crónicas Maricas yo utilizo mi propia historia, digamos, para es que tiene contar que ser como eso. hilo conductor, ¿no? Entonces hay una línea histórica y hay una línea Ese es el hilo histérica, conductor. que soy yo, ¿no? Que uso como porque tengo la suerte de ser impúdico y de poder contar y compartir cómo fue ser un homosexual escolar en los años 70, cómo fue desde adentro vivir la homofobia, porque tú lo puedes decir por afuera, pero saberlo desde adentro y que alguien te lo cuente, Bueno, este, pues muy bien. Javier, muchas gracias por la visita. no, muchas gracias a ti, Chema. Cuidas tu lenguaje bastante en la escritura. Sí, gracias, Trabajas muchas el gracias. lenguaje. Espero que entonces Lo poco esto implique que ya que yo te vine a visitar, me vayas a visitar tú al programa Ausencia Cultural. No te recomiendo porque se te va a ir el rating al piso. No, al Pero contrario, si yo eres creo. sadomasoquista, No, Pues- yo creo que jalas mucha más gente que yo y que los invitados que he tenido, ¿ah? no. Bueno, como quieras. Mira, el martes vamos a tener la entrevista de Mirela Vamos a Carbone verla, voy en a Ausencia verla. Cultural en YouTube. Espero que la veas, donde va a contarnos cosas horribles y maravillosas y vamos a conocer más de esta persona tan importante. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Che. Gracias por la visita.